Y lo que, ah, aquí lo que menciono es de que la fecha de entrega se cambió para el miércoles. Estaba inicialmente para este domingo, ¿no? Que era el 7. Pero bueno, ahí ayer tuve clase con el grupo, con el 603. Y pues ahí me comentaron que ahorita han tenido mucho trabajo y que se les está haciendo, se les hacía muy pronto, ¿no? Y entonces, bueno, pues entreguen el miércoles para que tengan más días de trabajo y puedan entregar un buen reporte, ¿no? Esto, bueno, pues esto es algo que acepté que se cambiara el día, pues porque el objetivo no es de que ustedes vean a la física como un montón de ecuaciones y que pues me está complicando mi vida, ¿no? Si yo veo a la física o a la matemática así de esa manera, pues mejor me cambio de área. Me voy a una área donde pues esté más, un poquito más relajada, ¿no? Este, eh, yo cuando decidí terminar la carrera de física, pues dije, no, pues esto es realmente lo que me apasiona, ¿no? Esto es lo que me gusta, ¿no? Y entonces, pues la física se volvió una área bien, para mí bien padre, bien hermosa, ¿no? Y ahorita, bueno, ustedes están en ese proceso de definir si realmente, supongo que muchos de ustedes, muchas de ustedes, pues ya están convencidos y convencidas que esta es su área, ¿no? Pero para la gente que anda ahí con todavía indeciso de que si eligió bien, pues bueno, está a tiempo de cambiar de área, ¿no? Acuérdense que como están en área uno, eso no significa que tengan que seguir una carrera de área uno, ¿no? Ustedes, pues van ahí a la dirección, hablan con, no sé con quién se tenga que hablar, con la directora, con el subdirector, con el secretario escolar, con el secretario académico, y pues ahí le cuentan su historia, ¿no? De que pues ustedes no se dieron cuenta que no son del área uno y pues quieren irse al área 3, ¿no? Y van a ver que existe posibilidades que les den el área 3. Eso lo sé porque hay niños y niñas que han estado aquí en el 602 y al final de cuentas se enteran de que pues no, que se habían equivocado de área, ¿no? Y entonces pues se cambian de área, ¿no? Eso es muy importante que lo concienticen desde ahorita, pues porque cuando uno ya está en la facultad, pues el- eh, la física y la matemática se ponen más pesados en los primeros semestres, ¿no? Y entonces, pues, muchos niños y niñas, pues, se cambian de carrera, ¿no? Porque se dieron cuenta que, pues, no es lo que les apasiona, ¿no? Y eso se los comento porque, pues, he detectado en el grupo, pues, que hay gente que veo que está bien metido haciendo sus trabajos, pero también veo gente que, pues, ahí por el tipo de trabajos que entregan, pues, veo que no siguen entregando trabajos como si estuvieran en cuarto año, ¿no? O como si estuvieran en la secundaria. Entonces, pues eso es importante que ustedes, pues desde ahorita vayan decidiendo si son de esta área. Acuérdense que el área uno y área 2 son áreas de lo que le llaman la gente que se dedica a educación moderna, dicen, ah, pues son las áreas duras, ¿no? La ciencia dura, la ciencia que necesita matemáticas para poder explicar realidades, ¿no? O explicar lo que le interesa, ¿no? Eh, y bueno, y existen las áreas duras y existen las áreas blandas, ¿no? Que también ahí he visto que también le llaman las áreas blandas. Y entonces, pues las áreas blandas, pues es el 3 la 3 y la 4, ¿no?
la cual dice, bueno, pues también hay fenómenos interesantes, pero ahí no necesitamos tanta física ni matemáticas para meternos para comprender los fenómenos, ¿no? Y eso de duras y blandas, bueno, pues solamente es para dar una idea, ¿no? Pero no significa que el área uno sea tan dura que no nos entre a la cabeza, ¿verdad? Bueno, eso se los menciono porque pues ya por ahí he escuchado quejas de compañeros que pues no están a gusto en el equipo que eligieron, ¿no? ¿Por qué? Pues porque eh, hay niños o niñas que pues hacen las cosas no con el cuidado que quisieran todos los integrantes. Y entonces, pues sí hay ahí diferencias entre los integrantes que unos entregan sus resultados bien hechos y otros, pues ay, a ver qué pasa al aventón, pues va a haber diferencias, ¿no? Va a haber diferencias. Y entonces, pues eso se refleja en la calificación. Entonces, en particular, pues ya les dije, pues si ustedes no están a gusto en el grupo, se pueden cambiar, pues solamente acuérdense que pues el equipo no puede ser mayor de 6 integrantes, ¿eh? Veo un grupo de 6 integrantes, simplemente no lo califico. Eh, entonces, bueno, ahorita estamos trabajando en tiro vertical y caída libre, donde pues aquí, si se acuerdan, lo importante es entender este documento, ¿no? Así para dar ideas muy generales, porque ahorita vamos a ver la otra actividad. Consiste en que se lanza un objeto con una velocidad inicial, sube, esta velocidad se va haciendo cero, y cuando se hace cero, en ese instante empieza a caer. Y la velocidad que empieza a adquirir es negativa y va aumentando, ¿no? Y bueno, y sé que cuando llegue aquí al piso, por eso aquí puse una pelotita verde, pues es cuando esta es la velocidad final. Obviamente que esta velocidad final pues va a estar relacionada desde con la altura de donde se lanzó y la altura que subió, ¿no? Y entonces pues aquí les describo de manera paso a paso las ecuaciones, ¿sí? Digo, pues si esta es la ecuación importante, la ecuación uno, esta es la primera ecuación de movimiento, ¿sí? Perdón, es la segunda ecuación de movimiento, o se le conoce la función, la ecuación donde me dice cómo está la altura en función del tiempo, ¿no? Y es una ecuación de segundo orden. Y si esta ecuación le pongo, digo, ¿qué pasa cuando y final es cero? Pues si y final es cero, entonces esta t es el tiempo total de vuelo. Y así se le conoce, ¿no? T se transforma. Cuando yo pongo aquí un cero, entonces esta t va a ser el tiempo en el cual el objeto está en cero. Y eso lo interpreto como el tiempo que tardó en llegar al piso, ¿sí? Y entonces, pues, llego a, llego a la ecuación de segundo orden, que es la ecuación 2 y la resuelvo, pues, con la fórmula general para las ecuaciones de segundo orden. Y entonces llego a la ecuación 3. Y entonces, ¿qué es la ecuación 3? Pues es la ecuación que me permite determinar el tiempo total de vuelo o el tiempo en el que el proyectil estuvo en el aire, ¿no? Y esta ecuación es muy importante. Igual a esta, ¿no? Por esta, acuérdense, esta 3 sale de 1, ¿no? ¿Sí? Sale de 1. ¿Cuándo? Cuando lo igualé 0, ¿no? Después digo, bueno, pues ahora hay que determinar la altura máxima que va a alcanzar. Pues la altura máxima, pues es la altura que hay del piso a donde llegó, aquí. Dicen, pero toda esta altura, pues es igual a la suma de la altura de donde se lanzó, la altura del edificio, más la altura que subió respecto a la parte superior del edificio, ¿no? ¿Sale? Y entonces digo, pues para poder conocer la altura, la y máxima, necesito conocer la y inicial.
la la Y1, ¿no? ¿Cuál es la Y1? Ah, pues la Y1 es lo que subió, ¿no? Respecto a la azotea o a la parte superior del edificio. Y entonces para ello utilizo la primera ecuación de movimiento, que es o la velocidad en función del tiempo. ¿Sí? Velocidad en función del tiempo. Donde solamente aquí lo pongo en magnitudes. Y digo, bueno, cuando yo me fije en la magnitud de la gravedad siempre apunta hacia abajo, entonces tiene signo negativo. Y digo, ¿y qué pasa cuando de nuevo esta ecuación, qué pasa cuando B1 se hace cero? Ah, pues me queda que B1 menos GT, y esto implica que, bueno, cuando yo aquí, cuando a esta ecuación le pongo aquí un cero, digo, esta, esta T1, ¿quién va a ser? Ah, pues esta T1 va a ser el tiempo que tardó de ir desde aquí hasta acá. Es decir, es el tiempo en el cual el proyectil se detuvo, ¿sí? El tiempo T1, ¿no? Y entonces digo, ah, pues si yo digo que cuando pongo aquí un cero, pues voy a calcular el tiempo en el que subió respecto a la azotea. Y entonces obtengo este tiempo, ¿no? Que es la ecuación 5. Digo, si yo divido la velocidad inicial entre la gravedad, voy a calcular el tiempo en el cual se detuvo, ¿no? El proyectil. Digo, ah, pues ahora esta T1 la coloco en esta ecuación. Acuérdense que ahora esta ecuación es la ecuación que me describe la Y1. ¿Quién es la Y1 de nuevo? La Y1 es la altura que subió respecto a la azotea, ¿eh? Que es muy similar a esta, ¿no? Pero solamente referida a esta parte. Y entonces digo, ah, pues esta Y1 es así, ¿sí? Y entonces digo, aquí ya no, entonces aquí ya conozco Y1, y entonces sustituyo la ecuación 5, que me queda aquí. Bueno, aquí pongo solamente magnitudes, ¿no? Igual la gravedad negativa. Entonces en 6 sustituyo 5. Me queda B1 por T1, ¿no? B inicial por T1, ¿no? Pero T1 es velocidad inicial entre gravedad. Igual menos la gravedad por este término al cuadrado, ¿no? Entonces hago las operaciones y llego a esta ecuación, a la ecuación 9. Y entonces, a ecuación 8, perdón. Y entonces esta es la ecuación que me permite calcular la Y máxima. Le sumo la Y inicial, es decir, la altura del edificio, más lo que subió respecto a la azotea. ¿Qué es esto, no? Y finalmente, para determinar la velocidad final, es decir, la velocidad con la que llega al piso, pues simplemente digo, ah, pues va a ser la velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo que tardó en llegar al piso. Donde acuérdense que esta T ya la tengo aquí. Está aquí en la ecuación 3, ¿no? Sí. Y entonces con eso puedo determinar la ecuación, ¿no? Y entonces digo, bueno, pues yo ya tengo las ecuaciones del tiro parabólico, del tiro vertical y caída libre, ¿no? Digo, ¿qué pasa si ahora quiero resolver este ejercicio? Dice, estoy a una altura de 100 metros y lanzo con 40 metros sobre segundo, hacia arriba, ¿no? Digo, primero determinemos en cuánto tiempo va a llegar a caer en el piso. Pues aplico la ecuación 3, sustituyo lo que conozco, la velocidad inicial y la altura, y la gravedad, bueno, sustituyo datos, hago operaciones y llego a este tiempo, ¿no? Dice, el proyectil va a tardar 10.17 segundos en llegar al piso, ¿no? Después digo, ahora quiero calcular la Y máxima. Ah, pues aplico la ecuación 8, sustituyo datos y digo, ah, pues alcanza una altura de 181.6333 metros. Y finalmente aplico la ecuación 9 para determinar la velocidad con la que llega al piso.
Dice, ah, pues es 40 menos la gravedad por el tiempo que tardó en caer al piso, ¿no? Es decir, por los 10.17 segundos. Y entonces digo, ah, pues llega al piso con menos 59.66, donde el signo menos significa que el proyectil estuvo en caída, ¿no? Iba hacia abajo, ¿sale? Bueno, pues ya con eso, pues ustedes ya van a poder, pues, jugar con el applet, ¿no? Con el applet que supongo que ya alguno de ustedes ya empezó a jugar. Y simplemente dicen, ah, pues lo lanzo desde 100 con 40 y debo reproducir lo que vi en mis cálculos, ¿no? Una vez que ya haya visto que con este applet reproduzco lo que yo tuve en mis, en mi planteamiento del problema, pues digo, bueno, pues ahora voy a ver que lo que da el applet, lo que da, el applet, lo puedo reproducir en Excel. Y entonces, bueno, pues eso es lo que van a ver aquí, ¿no? Lo que van a ver aquí en gráficas, ¿sí? En estas gráficas, donde pues van a ver que la gráfica de altura-tiempo, pues va a ser esta, ¿no? ¿Sí? Y la gráfica de velocidad-tiempo es esta, ¿sí? Pero bueno, entonces aquí esta gráfica, no sé por qué está acá. Bueno, esta es la de altura-tiempo, ¿no? Les va a salir esta, ¿no? Y la de velocidad-tiempo, pues les da esta, ¿no? ¿Sí? Bueno, eso es en esencia la práctica en la cual están trabajando, ¿no? Pero ahora pasemos a la que corresponde bueno, obviamente esta va a cambiar esta estaba para el 14, pues ahora va a cambiar de este miércoles en 8, ¿no? Que de hecho vamos a cambiarle la fecha para que quede ya todo establecido. Entonces aquí este ya no va a ser para el 14, va a ser para el próximo miércoles, el día X que le pone aquí, no sé, bueno, lunes, martes, X, ¿no? Pues aquí, claro, no le puso, para no confundir con esta M, le puso X, ¿no? Bueno, pues es para el día X 17, ¿no? Sale. Entonces, si yo ya entendí esto, pues voy a ver que esto va a ser prácticamente casi lo mismo, ¿no? Solamente que va a ser un poquito más complicado. Entonces, ¿qué hay que hacer en esta actividad? En la actividad de tiro parabólico. Pues ya van a ver que la metodología es muy similar, ¿no? Dicen, pues simplemente eh, tengo que entender el documento, ¿no? Abro el segundo, ¿no? Y digo, ¿y ahora en qué consiste el tiro parabólico? Pues el tiro parabólico, ahora igual tengo el proyectil desde una cierta altura, pero ahora el proyectil ya no lo lanzo de manera verticalmente hacia arriba, ya no lo lanzo hacia arriba, verticalmente hacia arriba, ahora lo lanzo inclinado con un cierto ángulo. Y entonces digo, pues, ¿qué va a pasar con este proyectil? Pues este proyectil, si usted lanza, por ejemplo, ahorita un borrador, un objeto, bueno, ustedes supongo que alguna vez han lanzado algún objeto, ¿no? Pues van a ver que este objeto va a describir una trayectoria parabólica. Por eso es que se llama tiro parabólico, ¿no? ¿Y por qué describe ese tiro parabólico? Pues porque en cada punto de su trayectoria, cuando yo descomponga la velocidad al inicio en su componente X y en su componente Y, pues voy a ver que la componente X esa nunca va a cambiar. Siempre va a ser la misma, ¿sí? ¿Y por qué sé que la velocidad en X nunca va a cambiar? Pues porque si esta cambiase y cuando llegase aquí, si se hiciera cero, entonces esta trayectoria sería una media parábola, ¿no? Simplemente llegaría
y entonces caería hacia abajo, ¿no? Ustedes lo pueden comprobar, lancen un objeto ahorita y van a ver que cuando llegue aquí a la altura máxima, van a ver que el proyectil se va a seguir, no va a caer verticalmente. Y entonces eso es debido a que esta velocidad en X se mantiene constante. Pero ¿qué pasa a la velocidad vertical? La velocidad en Y. La velocidad en Y, en cada punto, va disminuyendo. Cuando llega a la altura máxima, la velocidad en Y se hace cero. Y en ese instante empieza a caer. Pero ya en la caída, después la velocidad en Y empieza a crecer. ¿Sí? De tal forma que cuando llega al piso, en el instante en que llega al piso, ya no le puse, si se fijan, es 0, es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya no le puse 8. Le puse de nuevo la inicial en Y. Es decir, que cuando llegué aquí, en el instante en que llego al piso, la velocidad con la que llegó al piso es la misma con la que salí, con la que salió el proyectil. ¿Y eso a qué es debido? Pues porque estoy en un sistema que se llama un sistema conservativo. ¿Y cuándo voy a hablar de sistemas conservativos? Pues cuando estoy considerando que no hay fuerzas de fricción. Cuando no hay fuerzas de fricción. Y entonces aquí en vamos a estudiar el tiro parabólico, pero sin considerar que el proyectil sobre el proyectil haya fuerzas de fricción. Es decir, que esto está ocurriendo en el vacío, en un ambiente donde no hay aire. Si yo considero un ambiente con aire, con atmósfera, pues voy a ver que este movimiento se hace más, no se hace así, se hace más complicado. No sé si ustedes alguna vez han ido en un auto y han soltado, por ejemplo, pues un objeto, ¿no? Y van a ver que el objeto no se va hacia adelante, ¿no? El objeto se va hacia atrás. ¿Por qué se va hacia atrás? Porque el aire hace que el objeto se vaya hacia atrás, ¿no? Entonces aquí estamos evitando, no estamos considerando efectos de aire, ¿sí? Y entonces es un sistema conservativo o un sistema muy ideal, ¿sí? ¿Y por qué muy ideal? Porque pues tenemos que empezar con lo ideal para poder después entender lo difícil. Y eso se espera que ustedes lo van a hacer cuando estén en la facultad. Y ya cuando estén en facultad también van a ver el tiro parabólico. Bueno, la gente que va a la carrera, a alguna carrera de ingeniería o a o a la carrera de física o a una carrera en química, pues van a ver que van a ver tiro parabólico. Y después, cuando vayan avanzando, pues dicen, bueno, ahora cómo vamos a ver los efectos de aire sobre un proyectil. Pues entonces ahora vamos a, 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 a complicarnos la vida, ¿no? Y entonces para poder resolver cómo se mueve un objeto en viento, pues entonces van a entrar allá a una carrera a una asignatura que se llama aerodinámica, ¿sí? ¿Y dónde se aplica la aerodinámica? Pues se aplica en un montón de áreas, ¿no? Básicamente, pues se aplica mucho en aviación. ¿Y por qué comento eso de aviación? Bueno, porque me he enterado que en la Facultad de Ingeniería se acaba de abrir la ingeniería que le pusieron el nombre de Ingeniería Aeroespacial. Y entonces van a ver que en la ingeniería aeroespacial, pues llevan lo que se llama hidrodinámica, ¿sí? Movimiento de objetos en fluidos. Eh, bueno, entonces, pero ahorita no vamos a hablar de aerodinámica, ¿no? Estamos hablando de un sistema muy, muy sencillito, ¿no? Bueno, entonces decimos, si yo quiero entender el tiro parabólico, pues simplemente tengo que decir, debo conocer con qué velocidad lancé y con qué ángulo salió esa velocidad. Sé que va a haber una altura máxima y va a haber una distancia máxima, ¿sí? Entonces, Y máxima, le conozco como altura máxima.
y X máxima, pues es la distancia máxima, o como le llaman los libros, el alcance del proyectil. Y aquí le pongo que la G siempre va a estar actuando hacia abajo, y lo pongo ahí en rojo para que lo vean bien, ¿sí? Que digan, esto es muy importante, siempre considera que la gravedad siempre apunta hacia abajo. ¿Y por qué la gravedad siempre apunta hacia abajo? Pues porque la Tierra siempre nos va a estar atrayendo hacia su centro, ¿no? Bueno, entonces decimos, pues entonces ahora yo lo que quiero, dicen, si yo conozco la velocidad con la que lancé y el ángulo con la que salió y conozco la altura de donde se lanzó, con velocidad inicial, ángulo y Y0, ahora yo lo que quiero saber es qué distancia recorrió, y en cuánto, bueno, qué distancia recorrió y qué altura máxima alcanzó. Esos son los que se preguntan siempre en los libros, ¿no? Si usted tiene una piedra y aplica una velocidad de tantos metros sobre segundo y sale a tantos grados y desde una altura de tantos metros, entonces dígame cuál fue el alcance del proyectil y cuál fue la altura máxima. Esos son los tipos de problemas que vienen en todos los libros de física. Y entonces digo, bueno, ¿cómo puedo, si yo conozco la velocidad al inicio, el ángulo y la altura inicial, la Y0, cómo puedo determinar la altura del proyectil, la altura máxima del proyectil y el alcance o la X máxima, como quieran llamarle, ¿no? Bueno, pues para ello, pues me acuerdo que este vector lo descompongo en X y en y me doy cuenta que el vector en X es el cateto adyacente y el vector en Y me lo debo imaginar por aquí. O sea, imaginariamente lo traslado y lo pongo aquí. Digo, pues ese es el cateto opuesto. Y entonces digo, si es cateto adyacente, pues sé que es coseno. Si es cateto opuesto, sé que es seno. Y entonces eso lo escribo aquí. La Bx, la componente X de la velocidad, es la hipotenusa por el coseno. Mientras que la en Y, pues es la hipotenusa por el seno, ¿no? Entonces aquí están las ecuaciones, ¿no? Y entonces digo, pues como estoy descomponiendo en X y en Y, lo primero que me doy cuenta que en X la velocidad es constante, mientras que en Y, la velocidad en Y va cambiando. Primero eh, empieza con una mayor velocidad y termina con cero. Después empieza en cero y aumenta, pero de manera negativa. Y entonces decimos, la componente en Y es un movimiento, el tipo de movimiento en Y es un movimiento primero frenado y luego acelerado. Y entonces digo, pues el movimiento, o digo, el tiro parabólico es un movimiento combinado. En X hay un movimiento rectilíneo uniforme, en X, y en Y un movimiento uniformemente acelerado. Y entonces digo, pues en X, aquí en X, es un movimiento rectilíneo uniforme. Y sé que en X no hay aceleración. Dice, la aceleración en X es cero, ¿no? La velocidad en X, pues ya sé que es velocidad inicial por coseno, ¿no? Por la descomposición del vector, ¿no? ¿Y cuál va a ser la relación para la X y el tiempo? Pues simplemente es distancia igual a velocidad por t. Pero sé que la velocidad es esta, ¿no? V0 coseno del ángulo, ¿sí? Esta es la ecuación, y esta ecuación es la ecuación para el movimiento rectilíneo uniforme, ¿sale? Mientras que ya estas tres ecuaciones les llamo la serie 1, ¿sí?
Mientras que para Y, para el movimiento en Y, existen movimientos, el movimiento es uniformemente acelerado. ¿Y cuáles son las ecuaciones para el movimiento uniformemente acelerado? Pues son estas, ¿no? Es la serie 2. Es estas tres. Decimos, bueno, primero, como en Y si hay aceleración, pues le llamamos la aceleración de la gravedad. Dicen, pero la velocidad va cambiando en el tiempo. Ah, pues aquí está la velocidad en función del tiempo. ¿Qué es la velocidad al inicio? Más la gravedad por el tiempo. Y digo, a este le llamo la primera ecuación de movimiento para el movimiento uniformemente acelerado. ¿Sí? ¿Y cómo va a cambiar la altura? Ah, pues la altura es así. La segunda ecuación de movimiento. Y0 más B0 seno del ángulo más un medio de G por T al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Y entonces esta es las ecuaciones para el movimiento vertical. Y aquí sí hay ecuaciones, aquí sí hay dos ecuaciones en función del tiempo, ¿no? Y esta le llamo la serie 3, la serie 2. Estas tres ecuaciones le llamo la serie de tres ecuaciones, ¿no? Y le puse 2. Y entonces ahora decimos, acuérdense, con estas ecuaciones, con estas 6 ecuaciones, necesito conocer cuál es la altura máxima y el alcance. Ese es la dificultad del problema, ¿no? Entonces digo, bueno, primero determinemos, si yo quiero determinar la altura máxima, perdón, el alcance, pues tengo que saber en cuánto tiempo llegó al piso. Si yo lo lancé de aquí y quiero saber en cuánto tiempo llegó acá, de nuevo quiero conocer el tiempo de vuelo. Entonces hago lo mismo que hice con el tiro vertical. Digo, pues, ¿cuál es la ecuación que me está diciendo cómo va cambiando la altura del proyectil? Pues es esta, ¿no? Es esta. Digo, ¿y qué pasa si esta la igualo a 0? Pues cuando la iguale a 0, esta T le pongo T mayúscula. ¿Y quién va a ser T mayúscula? Digo que es el tiempo de vuelo, ¿no? El tiempo total de vuelo. O como dicen otros libros, el tiempo en el cual estuvo en el aire, ¿no? Y entonces digo, pues cuando yo ponga aquí que esta sea 0, entonces esta T le voy a llamar T mayúscula para decir que es el tiempo total de vuelo, ¿sí? Y entonces llego exactamente lo mismo que hice en el tiro vertical hacia arriba. Llego a la ecuación de segundo orden, solamente que ahora aparece la función seno, ¿no? Pero es lo mismo, ¿no? Es una ecuación de segundo orden, pues aplico la chicharronera, ¿no? Y aquí viene, ¿no? B al cuadrado es menos B al cuadrado menos 4AC, donde yo sé que B es este término. ¿Quién es A? A es este término, es G. ¿Y quién es C? Pues es este término, el último, ¿no? El independiente. Menos 2y0, ¿no? Bueno, sustituyo, ahí hago operaciones. Lo leo al cuadrado, me queda este. Aquí me queda menos por menos más, 4 por 2, 8. Es álgebra sencilla. Aquí, ¿qué es lo que hice para pasar de aquí a aquí? Dije, pues aquí factorizo un 4. Al factorizar un 4, pues me queda B0, seno cuadrado, más 2, ¿no? Entonces ya factoricé el 0, pero como este 4 está multiplicando, lo saco de la raíz como un 2. ¿Sí? ¿Y para qué hice eso? Porque digo, pues aquí tengo un 2, aquí tengo un 2 y aquí tengo un 2. Simplemente los cancelo, ¿no? O los simplifico. Y entonces me queda esto. Y después me doy cuenta de que
este término que, bueno, después, ¿qué es lo que hice? Esta G la distribuyo en los dos sumandos que están arriba. Me queda entre G y todo esta raíz entre G, pero esta G le introduzco en la raíz y se mete como G cuadrada, ¿no? Y después digo, pues esta G cuadrada ahora la distribuyo entre y ¿no? Es lo que hice aquí. ¿Sale? Es álgebra, ¿no? Pero después me doy cuenta, si se fijan que este término se parece mucho a este que está aquí. Solamente que todo está al cuadrado, ¿no? Digo, pues entonces lo saco de la raíz, pero para sacar este término de la raíz, lo tengo que ver afectado. También se va a ver afectado. ¿Y cómo se ve afectado? Así. ¿Sí? Es decir, que como lo saqué de la raíz, se va a ver afectado, que va abajo, ¿no? ¿Sí? Pero también como lo saqué de la raíz, pues lo tengo que multiplicar por G al cuadrado. Pero aquí tengo una G. Pues me queda una G. ¿Sale? ¿Cómo pueden ver que esto es igual a esto? Pues simplemente ahora métanlo al interior de la raíz. Pues al entrar esto para meterlo al interior de la raíz lo elevo al cuadrado, ¿no? Y me queda esto. Pero cuando esto lo meto a la raíz, lo tengo que multiplicar por todo esto. Si ustedes multiplican todo esto al cuadrado por van a ver que les va a dar esto. ¿Sí? Un truco matemático, ¿no? Ahí que lo deben discutir ustedes. Si alguien no lo entiende, lo tiene que discutir ahí entre el equipo y ver que esto es exactamente esto, ¿no? ¿Y para qué hice esto? Digo, pues ahora tengo y tengo es el mismo. Pues lo factorizo. Aquí me queda un 1. Aquí me queda más o menos la raíz. Y esta es una manera de expresar el tiempo de vuelo. Y le llamo ecuación 3. ¿Sale? Bueno, entonces esta ecuación, ¿qué es lo que me va a permitir? Determinar el tiempo de vuelo. Una vez que yo ya conozco el tiempo de vuelo, entonces digo, pues ahora, ¿cómo determino la X máxima? Pues la X máxima, me voy a la ecuación 3 de la serie 1, ¿no? ¿Cuál es la ecuación 3 de la serie 1? Pues es esta. La ecuación 3, 1, 2, 3 de la serie 1, ¿no? Digo, ¿qué pasa si esta T se transforma es el tiempo total de vuelo? Pues si es el tiempo total de vuelo, pues se transforma la X en X máxima. ¿Sale? Y la sustituyo, en lugar de poner T, pongo todo este valor, ¿no? Lo pongo aquí y me queda esto, ¿no? Me queda esto. Y solamente lo que hago aquí, multiplico B0 por B0, pues B0 al cuadrado, ¿no? Coseno por seno, pues seno, coseno entre G. Y esto se mantiene, ¿no? Luego aplico aquí una identidad trigonométrica, que me dicen que el seno de 2 teta es igual a 2 veces el seno de teta coseno de teta. ¿Sí? Y entonces de aquí, es ¿sale? Bueno, sin el 2, ¿eh? Bueno, no puedo. Es seno de teta, pues este 2 pasa dividiendo. Entonces, en lugar de poner seno de teta, coseno de teta, pongo seno de 2 teta entre 2. Y aquí están. Y entonces esta ecuación le llamo 4. ¿Y qué me va a poder determinar? La X máxima. El alcance. Es decir, la distancia que recorrió desde aquí hasta acá, ¿no? El alcance del proyectil. Bueno, entonces ya tengo la ecuación 3, la ecuación 4. Ahora, ¿qué me falta? Me falta la Y máxima. La altura máxima que va a alcanzar. Entonces yo sé que cuando llega a la altura máxima, en ese instante, la velocidad se hace 0. Esta velocidad
la velocidad en Y adquiere el valor en cero. Eso es muy importante. Digo, pues ahora, si quiero, cuando Y se hace cero, se alcanza la Y máxima. Y entonces, ¿cómo le hago para determinar el instante? El instante en que esta se hace cero. Pues digo, pues si pongo aquí un cero, digo la obtengo de la ecuación 2 de la serie 2, que es esta, que es la primera ecuación de movimiento. Digo, pues si esta se hace cero, esta t, ¿quién va a ser? Es el tiempo en la que va a estar en Y máxima, o alcanza Y máxima. La despejo y me queda esta ecuación. Digo, bueno, y este tiempo lo sustituyo en la ecuación 3 de la serie 2. Y cuando este tiempo lo pongo en esta ecuación, en esta, pues esta se transforma en Y máxima, ¿no? Se transforma en Y máxima. Entonces pongo aquí, lo llevo al cuadrado, hago las operaciones, por me da al cuadrado, por me da al cuadrado, la G sigue ahí, me queda un medio de G. Bueno, aquí hay un error, ahí me falta que esta G va entre valor absoluto, ahí me comí el valor absoluto. Bueno, tengo que corregir esto, aquí va una X, un valor absoluto de G, ¿no? Bueno, pues al elevar esto al cuadrado, aquí me queda una G cuadrada, con esta G, pues me queda una G, ¿no? Me queda un 2 que está aquí, me queda un seno al cuadrado y una vez 0 al cuadrado, ¿no? Y me doy cuenta que este valor es la mitad de si se fijan, ¿no? La mitad de Y yo si a un entero, si esto lo llamo un entero, le quito la mitad de lo mismo, pues me queda la mitad de lo que tenía, ¿no? ¿Sí? Y me queda esta ecuación. Y esta es la Y máxima. Y entonces digo, pues ya tengo las ecuaciones importantes. ¿Cuáles son? La ecuación 3, la ecuación 4 y la ecuación 5. Con ella voy a poder determinar lo que me piden, el alcance y la altura máxima que se alcanzó, ¿no? Bueno, después lo que hago es, dicen las ecuaciones, la ecuación 4, no, perdón, la ecuación 3, la ecuación 4 y la ecuación 5. La ecuación 5 está. La ecuación 5, ¿dónde quedó? Acá. Esta. ¿Qué forma adquieren cuando la Y0 es 0? Dice, ¿cómo se simplifican esas ecuaciones? Cuando el proyectil ya no sale de una altura diferente de 0, ahora sale de 0, ahora sale de aquí. Pues vamos a ver que las ecuaciones, cuando el proyectil sale lanzado desde el piso, se simplifican mucho. Y aquí pongo los casos particulares, ¿no? Dice un caso particular es cuando la altura es 0, ¿no? La altura inicial. Entonces la ecuación 3 se reduce a esto, ¿sí? Y la ecuación 5 y la 4 se reduce a esto, ¿no? A la 7, a esta ecuación. Y la ecuación 5 pues se reduce a esto. Vamos a entender cómo se reduce la ecuación 3 a la ecuación 6. Pues simplemente, ¿qué es lo que hacen? Digo, pues me voy acá, ¿no? A la ecuación 3. Me dicen que Y es 0. Pues este es un 0, ¿no? 2 veces la gravedad por 0 me da 0. 0 entre algo diferente de 0, pues esto me queda un 0. Digo 1 más 0, pues me queda un 1. Y entonces aquí me queda una raíz cuadrada. ¿Y cuánto vale la raíz cuadrada de 1? Pues me queda un 1, ¿no? Y entonces me queda este término
por 1 más menos 1. Y dice, pero ¿qué pasa cuando yo me fijo en el signo menos? Pues me queda menos 1. 1 menos 1, 0. Por esto, 0. Y entonces digo, una solución es cuando el tiempo es 0. Pues sí, es cuando empieza, ¿no? Digo, no, a mí lo que me interesa es cuando este adquiere el signo más. Entonces me queda 1 más 1, 2. 2 por esto, pues me queda 2 veces esto, ¿no? Y es lo que expreso aquí, ¿no? Que me queda más menos raíz de 1. Al sacar la raíz de 1, pues me queda más menos. Digo, a mí lo que me interesa es la solución diferente de 0. Y cuando adquiero y cuando obtengo la solución diferente de 0, pues cuando el signo es más. Y entonces me queda 1 más 1, 2. Aquí está, ¿no? Y entonces la ecuación 3, esta ecuación 3, esta, se reduce, se simplifica a esta. Cuando el proyectil sale del piso, ¿no? Igual hago lo mismo para X máxima, para la X5, X4, perdón. Todo este término se hace 0, me queda 1 más menos 1. Y entonces, bueno, pues también me va a quedar ahora la solución diferente de 0. Pero se fijan, aquí ya no aparece el 2. ¿Por qué aquí no aparece el 2? Ah, pues porque aquí me queda 1 más 1, 2. Al multiplicarlo por esto, este 2 se simplifica con el 2, 2 que me quedó aquí, ¿no? Y entonces, por eso ya aquí ya no me queda un 2. Y finalmente la ecuación 5, pues es muy sencilla, ¿no? La ecuación 5, esta, dicen, ah, pues esta se hace 0, ¿no? Pues simplemente me queda este término. Y en la ecuación 8. Estas ecuaciones se las pongo porque estas son las ecuaciones que van a necesitar para resolver muchos ejercicios que vienen en el libro, que es un caso particular del caso general. Bueno, una vez que yo ya entendí, que ya entendí este documento, entonces ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues nos vamos al simulador. Pero ahora aquí el simulador ya no va a ser el simulador de la página española que estoy usando. Aunque en la página española que he usado, sí trae un simulador de tiro parabólico, pero pues se complica un poco ese simulador, sobre todo porque pone ahí una parte donde ya les pide que ustedes calculen a qué ángulo máximo, a qué ángulo se obtiene el máximo alcance, ¿no? Y entonces para poder demostrar eso, pues se mete ahí a algo que se llama una derivada. Y pues dije, no, ahorita no nos vamos a meter con derivadas, ¿no? Entonces dije, no, pues es el simulador como que está un poquito más avanzado. Es un simulador que supongo que está diseñado para gente que ya va en los primeros semestres de la carrera. Y por eso pues ya recurría a otro simulador. Y entonces ese simulador es este, que es un simulador que está diseñado en GeoGebra. Supongo que ustedes ya han utilizado alguna vez GeoGebra, porque muchos profes de matemáticas recurren a GeoGebra para enseñar matemáticas. Bueno, conozco por ahí a varios profes del colegio de matemáticas que les gusta mucho este tipo de cosas, ¿no? De enseñar GeoGebra, enseñar matemáticas con GeoGebra. ¿Y por qué con GeoGebra? Porque GeoGebra es un programa libre que no tiene que pagar uno para descargarlo, ¿no? Y como es libre, pues uno lo puede modificar. Y entonces digo, bueno, por ejemplo, aquí este señor o joven, no sé quién sea, Marco Antonio Nogués, que dijo, bueno, pues vamos a resolver un problema de tiro parabólico. Y me dice que ese es el tipo de problema que viene en todos los libros, ¿no?
Dice, en esta animación se encontrará la solución gráfica del siguiente problema de tiro parabólico. Un lanzador de bala. Bueno, están en las Olimpiadas, ¿no? Acuérdense, una bala, pues es un, si les gusta, si ven las Olimpiadas, pues ahí existe lo que se llama lanzamiento de bala, ¿no? Dice, un lanzador de bala logra impulsar un proyectil desde una altura de unos 60 metros con una velocidad de 14.4 metros, 14.4 metros sobre segundo y sale a 37 grados. Entonces me dicen, calcule, inciso A, la distancia que logra alcanzar la bala, es decir, la distancia que hay de aquí a acá, ¿no? La distancia que hay de aquí a acá. Inciso B, ¿cuál es la altura máxima que alcanzó? Es decir, la altura que hay desde aquí hasta acá, ¿no? La altura máxima. Y la velocidad que tiene un instante antes de tocar al piso. ¿Qué velocidad va a tener aquí? Y entonces, pues, Marco Antonio se puso pues aprendió GeoGebra y dijo, pues si aquí está la bala, de aquí va a salir de 1.60 metros, se le va a aplicar una velocidad de 14.4 metros y va a salir con 37 grados. Entonces, cuando yo eche a andar el tiempo, cuando me ponga, cuando ejecute el tiempo, la barra del tiempo, ¿qué es lo que voy a ver? Pues veo, lo que ya les expliqué. La velocidad en Y va disminuyendo. Bueno, es de que aquí tengo que mover esto que me impide mover la barra del tiempo, ¿no? Y entonces voy a ver que va a haber un momento donde la velocidad en Y, esta, se hace cero. Que anda más o menos por ahí, ¿no? Por ahí se hizo cero. Bueno, desde que se hace cero desde acá, ¿no? Desde aquí ya la pierdo, pero veo que más o menos la altura máxima anda por aquí, ¿no? ¿Sí? Y entonces digo, pues ahí ya se hizo cero y esta se mantiene constante, fíjense. La X no cambia. Bueno, aquí me dicen que la aceleración va hacia abajo, ¿eh? Lo cual, pues, bueno, como simulación vale, pero también no cambia la aceleración. Y entonces, bueno, pues aquí hay un error en el problema, ¿no? Porque aquí se pasa. Digo, no, a mí no me gusta que se pase. Yo quiero saber cuando llegó al piso, es decir, cuando tuvo altura cero, más o menos por ahí. Y entonces simplemente ya puedo resolver el problema, dice. Dice, ¿cómo calculo a qué distancia logra lanzar la bala? Pues digo, pues lo logra. La bala, la distancia que hay de aquí a acá, pues es alrededor de 22 metros, ¿no? Dice más de 22 y menos de 24, ¿no? Se fijan, ¿no? Llega aquí, más de 22 y menos de 24. Si quiero calcular el valor exacto, pues me voy aquí a la ecuación. ¿Cuál es la ecuación? Pues es la del movimiento uniformemente del rectilíneo uniforme, que me dice velocidad por el coseno por el tiempo, ¿no? Y entonces digo, pues aquí llega, cuando llega aproximadamente a cero, por ahí, dice, la bala recorrió 22.31 metros. Ese es el alcance, ¿no? Y entonces aquí puso la ecuación, ¿no? Dicen, ¿y en cuánto tiempo? ¿Y con qué velocidad llegó? Pues si quiero ver la velocidad, aquí la puso, ¿no? No, perdón, esta es la velocidad en X. Dijo, si quiero ver la velocidad, aquí está. ¿Sí? Aquí está. Dice, la velocidad en función del tiempo es igual a la velocidad
por el seno del ángulo menos la aceleración por el tiempo. Hace los cálculos y se llega con menos 2.07 metros sobre segundo. ¿Por qué signo menos? Porque va hacia abajo. Y entonces ya conozco la segunda respuesta, ¿no? La tercera respuesta. La velocidad con que llega al piso, menos 2.07. ¿Y qué es lo que me falta? ¿Cuál fue la altura máxima? Ah, pues la altura máxima va a ser cuando esta se haga cero, acuérdense. Entonces, pues voy aquí. ¿Cuándo se hace cero? Se hace cero. Bueno, por ahí se hace cero, ¿no? No me pone exactamente cero, pero bueno, y esto ya es prácticamente cero. Dice, ¿y cuál es la altura máxima? Ah, pues aquí me lo calculan, ¿no? Más o menos alrededor de 5.43 metros, ¿no? ¿Sí? Aunque aquí me pone un tiempo un poquito, me pone un tiempo de 0.88, ¿no? Bueno, es el tiempo en el que llegó aquí, se fijan que es este, ¿no? Más o menos, ¿no? Más o menos en 0.88 segundos, esta alcanza la altura máxima, que es de 5.43. Y esta velocidad prácticamente va a ser cero, ¿no? ¿Sale? Y entonces así es como resuelve este problema. Yo cuando vi este simulador, dije, ya la hice, ¿no? Ya tengo aquí, ya tengo ahí, eh, ver cómo se puede jugar con GeoGebra para entender el tiro parabólico. ¿Por qué? Porque yo puedo conocer lo que le pasa al proyectil en cada instante, ¿se fijan? ¿No? Lo que no me gustó fue esto, que se pasó. Dice, ¿cómo que se pasó? Si aquí ya está en el piso, ¿no? Hizo un hoyo. Ah, sí hizo si este proyectil hizo un hoyo, pues obviamente aquí ya las velocidades no se van a mantener constante porque va a haber la dureza del piso, va a hacer que estas velocidades cambien. Entonces dijo, esto ya no me gustó. Ya no está, hasta ahí va bien, pero ya después si se siguen ya no tiene sentido, ¿no? Entonces ahí le falló a Marco, ¿no? Que se le pasa el movimiento. Ahí hay un error de diseño. Y dije, bueno, entonces digo, bueno, y aparte, este applet está muy limitado. ¿Por qué? Porque solamente lo puedo aplicar cuando, cuando sale de 1.6 metros. Dice, ¿qué pasa si ahora llega un segundo concursante y ahora es más alto o más bajo? Y cuando ponga la mano aquí en el hombro, pues ya no va a salir unos 60 metros, va a salir de una altura diferente. Y muy probablemente la técnica que él emplee, dicen, ahora mi técnica es ya no que salga a 37 grados, sino que salga un ángulo diferente. Y entonces digo, pues este simulador solamente me sirve para 1.4, 1.6 metros. ¿Por qué? Porque no puedo modificar la altura, si se fijan, ¿no? No puedo modificar la altura de salida. Y entonces digo, no, pues yo necesito un simulador donde yo pueda modificar la altura, pueda modificar el ángulo y pueda modificar la velocidad. Sí, aquí Marco Antonio pues solamente lo hizo para él resolver su problema, ¿no? Digo, pero pues si yo les digo hagan este simulador, pues todos van a tener lo mismo. Digo, no, pues qué caso tiene que cada integrante del equipo utilice los mismos datos. Pues no tiene mucho sentido, ¿no? Aquí lo ideal es de que cada quien tenga sus datos. Y entonces dije, no, pues ya estoy en un serio problema. ¿Cómo puedo utilizar lo que Marco Antonio Nogués está de manera amable compartiendo con la comunidad? Pues Marco Antonio dijo, pues yo resolví mi problema. Lo comparto con ustedes y ustedes modifíquenlo como les pegue la gana, ¿eh? Y entonces, eso es lo interesante de GeoGebra, que yo puedo modificar el programa. Pero aquí tengo
aquí cuando yo me enfrenté a esto, dije, ah, pues aquí tengo un serio dilema. Yo no sé modificar GeoGebra o nunca he jugado con GeoGebra. Y entonces dije, no, pues ese es un problema bien difícil. Simplemente, pues lo primero que dije, pues esta actividad no la hacemos, ¿no? ¿Para qué me meten problemas? Está bien difícil. No lo hacemos. ¿Por qué? Porque yo no sé cómo modificar GeoGebra. Y eso lo pensé, ¿eh? Y eso es algo muy humano, que cuando uno se enfrenta a un problema, lo primero que dicen, pues no existe el problema, no lo hago. ¿Por qué? Porque se pone bien difícil. Y si es difícil, pues aquí la vida venimos a disfrutarla, ¿no? No a tener más problemas. Bueno, pues para no hacerles el cuento largo, dije, no, pues tengo que ver cómo modifico este problema, ¿no? ¿Cómo lo altero? Pues tengo que aprender por mí mismo un poquito de GeoGebra. Y dije, bueno, ¿y qué demonios es modificar este problema? Ah, pues le doy aquí y lo comparto a mi correo o lo abro con GeoGebra. Si lo abro con GeoGebra, voy a ver que voy a tener la opción de editar. Bueno, eso lo hice, ¿no? Eso lo hice y abrí este simulador en la opción de edición, de editar el GeoGebra, ¿no? Bueno, eso ya lo hice, ¿no? Eso lo van a poder ver ustedes acá, que le llamé parabólico 1 porque pues después tenía parabólico 2, parabólico 3, creo que llegué hasta el parabólico 8, ¿no? O sea, intentos de modificación. Y el que me gustó fue el parabólico 1, ¿no? Y ustedes lo van a poder ver. Ahí está lo que yo modifiqué, ¿no? ¿Sale? Donde ahora si ven, pues no solamente tengo la barra del tiempo, ¿sale? Si le doy la animación, lo primero que conseguí es de que ya no se pase. ¿Se fijan? Llega y ahí se detiene. Cuando llega al piso, ya no sigue. Esa es la primera mejora que le hice, ¿no? ¿Sale? Y esto es cuando sale del piso. Dicen, ahora tengo que modificar la altura. Ah, pues aquí está la barra de altura. Ah, pues qué padre. Yo ya no solamente me voy a quedar a 1.6, ya puedo poner 10, 20, 30, hasta, creo que llega hasta 50, ¿no? Bueno, yo ya puedo cambiar la altura. ¿Sale? Por ejemplo, que salga de 10. Ahí está en 10. Ah, pero también puedo cambiar el ángulo. Ya no va a salir a 37. Puede salir desde ángulos muy pequeñitos hasta ángulos muy grandes. Bueno, y puedo reproducir el tiro vertical hacia arriba, ¿no? Digo, ah, pues yo elijo 45, ¿no? Por ejemplo, que es donde voy a alcanzar el máximo alcance. Pero también puedo cambiar el tamaño de la flecha. ¿Cómo? Ah, pues puede salir desde velocidades muy pequeñas, desde 7 metros sobre segundo hasta 50. Ya cuando le pongo 50, pues se me sale de la pantalla, ¿no? Digo, ah, pues por ejemplo, 25, ¿no? ¿Sale? Dije, ah, pues va a salir de una altura de, bueno, vamos a subirle un poquito más, ¿no? Por ejemplo, 20, ¿no? Ahí 20, con 40, a un ángulo de 45 y con una velocidad de 25. Y ejecuto. Dejen mover un poquito más para que se vea toda la simulación.
¿Sale? Y ahí está. Y aquí ya puse las ecuaciones del movimiento. La ecuación de y en función del tiempo, donde aquí están viendo el tiempo. Cuando va cambiando el tiempo, pues va cambiando la altura, ¿no? Puse la primera ecuación de movimiento, que es esta. Esta que está, bueno, esta debería ir acá abajo, ¿no? Y esta acá. ¿Sale? Esta es cómo va cambiando la velocidad en y en función del tiempo. Que van a ver que esta ecuación y esta ecuación son exactamente las que vienen en el documento, ¿eh? Y entonces también me está dando cómo cambia la posición y la velocidad del proyectil. Y también cómo cambia la distancia. ¿Sí? Entonces tengo las tres ecuaciones del movimiento. ¿Sale? Y logré reproducir. ¿Qué tuve que hacer para modificarlo? Ah, pues me puse a leer, a entender esto. ¿Sí? Primero dije, ¿cómo pongo ahí la parábola? Pues utilizo esta opción, que se utiliza mucho en matemáticas, ¿no? Que se llama lugar geométrico. Y yo lo puedo editar, ¿eh? Lo puedo editar. ¿Por qué no lo puedo editar? Eh, bueno, ahorita no sé por qué no lo puedo. Bueno, lo puedo borrar, pero no lo quiero. Bueno, puedo ver sus propiedades, ¿no? Que me meten acá cuando pongo propiedades, me pone la programación. ¿Sí? Estilos avanzados. Bueno, pero bueno, no quiero ahorita meter la edición, no quiero alterarlo, ¿no? Meto datos, meto texto y meto vectores, ¿no? Estos son vectores en términos matriciales, ¿no? Y entonces, bueno, pues me puse a estudiar ahí por mi cuenta. Me fui a videos en YouTube donde dan tips de cómo alterar GeoGebra, o hay cursos muy largos de GeoGebra. Y entonces, pues ahí basado en lo que ya hay, pues lo modifiqué a mi gusto, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto sobre todo es muy interesante, que si ustedes quieren seguir alguna carrera que se relacione con cómputo, pues va a haber un momento donde ustedes se van a tener que poner a aprender por ustedes mismos, ¿eh? Que no hay que esperar que el profe me enseñe, sino digan, yo voy a aprender por mí solo, lo que se llama ser autodidacta, ¿no? Y eso es lo que uno aprende ya cuando termina la carrera, ¿no? De pronto dice, bueno, pues ya no voy a tener profesor, ahora yo voy a ser mi propio profesor. Y tengo que aprender, pues porque me gusta, ¿no? O simplemente me pongo el reto. Tengo que aprender esto. Bueno, un reto que pueda hacer, ¿no? Porque esto también se puede hacer en Java. Bueno, intenté aprender en Java, pero ahí sí me estanqué, ¿no? Porque ya para aprender Java sí necesita tener uno allí alguien que tenga más, sea experto en Java, ¿no? Bueno, y entonces pues ya cuando conseguí esto dije, bueno, pues ya fue algo simple, ¿no? Bueno, también no quiero que ustedes digan, no, el profe ya no está aquí metiendo en cosas difíciles. No, acuérdense que ustedes ya pueden partir de ¿no? Pueden partir de este simulador, si les convence, ¿no? Si no, pues dicen, bueno, pues hago lo que hizo el profe, lo modifico y mejoro este programa, ¿no? Y pues el otro año se los apliqué a integrantes que ahorita ya están en facultad, que estuvieron el año pasado, y pues me sorprendieron que realmente sí le hicieron mejoras de diseño a este programa, ¿no? ¿Qué mejoras hicieron? Ah, bueno, fueron mejoras de diseño, ¿no?
por ejemplo, dijeron, no, pues esta bala, esta canica, pues yo quiero ver quién la lanza, ¿no? Me acuerdo que por ahí hubo un equipo que puso aquí un cañón y el cañón lo inclinó y salía aquí, esta era una bala de cañón. Igual me acuerdo que otro equipo dice, nada, pues si considero que este es un lanzador de bala, bueno, obviamente cambió los tamaños, ¿no? Porque no hay un lanzador de bala de 20 metros, ¿no? Entonces, en lugar de pusieron 1, 2, 3, 4 metros, ¿no? Y entonces ahí pusieron el lanzador de bala, ¿no? Y pusieron aquí, le pusieron un fondo donde cuando este iba subiendo, bueno, pues por aquí había una nube o un pajarito volando, bueno, se veía más vistoso, ¿no? Eso ya es para la gente que, pues aparte que le guste la física, le guste el diseño, ¿no? Pero bueno, si ustedes no quieren dedicarle más tiempo a esto, pues aquí ya tienen el simulador, ¿no? Pero ahora viene lo interesante. ¿Cómo puedo ver o cómo puedo ver que lo que hice aquí es correcto? Porque acuérdense que esto es libre, ¿eh? Ah, bueno, si yo quiero ver que esto es correcto, entonces, pues pongo esta ecuación y esta ecuación estas tres ecuaciones, las pongo en Excel y voy a verificar que los valores que me está dando Excel son correctos. O sea, todavía tuve que decir, bueno, como yo modifiqué pero esto es un software libre, pues a lo mejor por ahí hay errores. Entonces digo, bueno, pues tengo que recurrir a programas que ya están bien probados. Uno de ellos es Excel y con Excel quiero reproducir lo que hice aquí. Y entonces es lo que les voy a compartir. Entonces ahora les muestro lo que hice en Excel y es esto, ¿no? Donde dije, ¿cuál es la gráfica de distancia-tiempo? De altura-tiempo, pero es esta, ¿no? Por eso le puse altura-tiempo, ¿no? ¿Y cuál es la gráfica de distancia-tiempo? La X, pues es esta. ¿Y cuál es la de velocidad-tiempo? La de rapidez-tiempo es esta. ¿Cómo las obtuve? Dije, pues primero pongo los ángulos. Estos son ángulos en la columna A y voy desde 0 hasta 90 grados, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, yo dije que mi simulador lo ejecuté con 45 grados. Entonces, ¿dónde está 45 grados? 45 grados está aquí. Está en A47. Me fijo, A47. Lo digo ahora el tiempo. Pues tuve que ver cuál es el tiempo de vuelo. Tener una idea de cuál es el tiempo de vuelo. Como no tenía una idea de cuánto era el tiempo de vuelo, pues aquí sí me lancé hasta 10 segundos. Hasta 10 segundos que llego a más de 1000 datos. Ahí voy en 6, en 7. Sí, llegué a más de 1000 datos, ¿eh? Aquí sí dice, no, pues sí, me obsesioné con el tiempo. Hasta 1002 datos, ¿no? Para llegar a 10 segundos. Porque no sabía hasta dónde tenía que llegar, ¿eh? Después dije, ¿qué altura inicial? ¿Qué altura inicial voy a elegir? Pues yo tengo muchas opciones desde 0, creo que le di hasta 1000, ¿no? Hasta 1000 metros, ¿no? Sí, bueno, obviamente va a depender de cómo haya diseñado el applet. Creo que yo lo diseñé hasta 500, bueno, le puse hasta 1000, ¿no? Después dije, ¿cuál es la rapidez o la velocidad? Bueno, le puedo dar desde 0 hasta 100. Bueno, de hecho me bastaría de 0 a 50, ¿no? Entonces yo creo que
me acuerdo que elegí 25, ¿no? Bueno, ahorita lo vemos, ¿no? Elegí 25, una velocidad de 25. Y creo que elegí una altura, creo que elegí una altura de 100. Vean dónde está 100, en C12, ¿eh? ¿Dónde está 25? En D7. Y dije, bueno, pues yo ya tengo la ecuación. Ya sé cuál es la ecuación. Sé que partí con 45 grados desde una altura de 100, desde una altura de 100, una altura de 100 y una velocidad de 25. Pues calculemos cómo va variando la altura. Pues ahí está la altura, ¿no? Fíjense la ecuación. ¿Qué me dice la ecuación? Me dice, pues simplemente qué es lo que tienes que... Perdón, primero la altura, perdón. Primero la altura. Y esta es la ecuación de la altura. ¿Qué me dice? Primero dime cuál es la altura inicial. Pues les dije que era 100. ¿Por qué aparece C12? Pues porque aquí dice C12 es esta, ¿no? 100 metros. Por eso aparece 102. C12. Pero fíjese, la anotación le pongo entre signo de pesos. ¿Qué le estoy diciendo a Excel cuando le pongo, o Excel, qué me permite cuando pongo signo de pesos? Que este valor siempre va a ser 100. Este no va a cambiar. ¿Sale? Entonces dicen, este es Y0 más la velocidad inicial por el seno del ángulo por el tiempo. Decimos, ¿por qué aparece aquí D7? Porque les dije que D7 está aquí, es 25. D7 es 25 metros sobre segundo. Por el seno de A47. ¿Por qué A47? Porque les dije que A47 es 45 grados. ¿Sale? Es 45 grados. Eso de pi por 180, simplemente les he dicho, es para que yo pueda calcular las funciones trigonométricas en radianes. Porque Excel, por default, está programado para que las funciones trigonométricas se calculen en radianes. Y entonces estos grados los tengo que transformar en radianes. ¿Y cómo lo transformo? Multiplicando pi por 180. ¿Y por qué por B2? Pues porque B2 es el tiempo. B2 es este 0. El de abajo va a ser B3. El siguiente B4, B5 y así me voy, ¿no? Pero todavía sigue menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Bueno, aquí ya en lugar de poner un medio de gravedad, puse un medio de 9.8. Si ustedes dividen 9.8 entre 4, entre 2, perdón, les queda 4.9 por el tiempo al cuadrado, es decir, por B2 al cuadrado. Y entonces simplemente puse esta ecuación, nada más hice esta operación o esta línea solamente la edité una vez. Ya después seleccioné, puse mi cursor donde se transforma en cruz negra. Presiono y bajo hasta donde yo quiera, ¿no? Bueno, aquí me fui hasta todo el tiempo, lo cual no es necesario. Bueno, llego hasta 1100 datos, ¿no? Pero realmente, ¿hasta dónde tenía que llegar? Pues cuando la altura fuera 0, ¿no? ¿Y dónde se hace 0? Pues van que la altura va disminuyendo, pues van a ver que se hace 0 hasta el final, ¿no? No, bueno, perdón, se hace 0 hasta acá, ¿no? A los 6.66 segundos. Se hace 0, ¿no? Bueno, obviamente ya después se hace negativo, ¿no? Pero hasta ahí debería parar, ¿no?
ya estos valores no me interesan. Esto ya no los necesito. Bueno, entonces, pero aquí hay un dato muy interesante que lo puse en rojo. ¿Qué significa ese dato en rojo? Este. Pues van a ver que aquí la altura va aumentando. Va aumentando, aumentando, aumentando. Llega a lo máximo. Se fijan, este es mayor a este. Ya todos los demás se hacen menores. Es decir, que aquí estoy calculando la altura máxima. El punto máximo de altura. ¿Sale? Y entonces hago la gráfica de altura a tiempo y me queda esta. Y me queda esta, ¿no? Donde está la ecuación de la línea de tendencia, que van a ver que es, pues exactamente esta, ¿no? Esta, Excel me la reproduce, solamente que ya me pone los valores, ¿no? Partí de 100 metros. Obviamente aquí no me queda 25, porque acuérdense que estoy multiplicando por seno del ángulo, ¿no? Menos la aceleración por tiempo al cuadrado, ¿no? Y obviamente obtengo una correlación igual a 1, ¿no? Pues tengo un experimento perfecto, ¿no? ¿Y cómo hice esta? ¿Quién es esta? Pues van a ver que esta es para la distancia. ¿Qué es esta, no? ¿Cómo lo obtuve? Pues con la ecuación de distancia, de alcance horizontal. Simplemente la velocidad inicial, 25, donde no cambia, por el tiempo, bueno, está acá arriba, por el coseno, ¿no? De 45 grados en radianes. Y obtuve esta, ¿no? ¿Cómo obtuve la de abajo? Para la de abajo tuve que utilizar la primera ecuación de movimiento. ¿Qué es esta? Que me queda la, la velocidad inicial, que es 25, por el seno de 45, constante, en radianes, menos la gravedad por el tiempo. Primera ecuación de movimiento. ¿Y qué van a ver aquí? Pues que la velocidad, cuando empiezan 17.67, es con la que sale. Cuando va subiendo, va, va disminuyendo. Va disminuyendo. Y cuando llegue a la altura máxima, se hace cero. Bueno, prácticamente cero, ¿no? Y después, ¿qué le pasa a la velocidad? Va creciendo, pero con signo menos. ¿Por qué con signo menos? Pues porque va cayendo, porque va disminuyendo. ¿Sale? Va disminuyendo. Y entonces eso, cuando lo grafican, se muestra así. Cuando voy de aquí a acá, es cuando va subiendo. Y cuando pasa por cero, alcanza la altura máxima y después va cayendo. Va aumentando su velocidad, pero en sentido negativo, ¿no? Y este es una clásica gráfica de rapidez tiempo. Le pido a Excel que me muestre la línea de tendencia, pues van a ver que esta ecuación es exactamente esta, ¿no? Es esta. Y entonces con eso, pues demostré que el simulador de GeoGebra es correcto, ¿sí? Obviamente, mucha gente va a decir, no, profe, pero son un montonal de datos. Esto es bien tardado. No. Si ustedes aprenden a utilizar Excel, van a ver que solamente basta con que hagan una vez esta operación, esta operación, esta operación, y ya todos estos miles de datos se hacen en menos de 10 minutos, ¿no? ¿Sí? Eh, Obviamente pueden decir ahora, bueno,
¿esto para qué me va a servir? Bueno, primero lo que les voy a decir que en ingeniería, bueno, ustedes no van a llevar Excel, ¿no? En ingeniería no les gusta llevar Excel, les gusta llevar programas que ya les dije, utilizan mucho MATLAB, ¿sí? Que es un programa, pues, desde el punto de vista de ingeniería más adecuado para los ingenieros. Me he encontrado con muchos ingenieros que dicen, no, esto es para contadores, y yo no soy un contador, yo soy un ingeniero, ¿no? Está bien, pero acuérdense que MATLAB utiliza lo que se llaman matrices, y aquí yo tengo una matriz, de hecho, ¿no? De hecho, ya actualmente ya hay maneras de estos datos llevárselos a MATLAB y jugar con MATLAB, ¿no? Pero bueno, este, eh, yo por eso utilizo Excel, ¿no? Porque creo que a nivel bachillerato es más amigable, ¿no? Ya si ustedes llevan una opción de una opción ahorita, por ejemplo, llevan ahorita por ahí, sé que alguno de ustedes está llevando la opción técnica de electrónica y les están enseñando lenguajes ya más sofisticados. Está bien, pero esto me sirve para, pues, empezar a meterme ya en serio a computación, ¿no? Bueno, tengo 10 minutos. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Preguntas, dudas. Por ahí ya veo que hay solamente 35 personas. No sé qué pasó con las otras 20. Pues supongo que ya se tuvieron que ir a clase o ya se aburrieron. Pues no puedo hacer nada por ellos, ¿eh? Espero que ustedes los apoyen. Si no, van a empezar los problemas, las bajas calificaciones, ¿no? Acuérdense, ahorita estoy en la época de ser un barco, donde muy poca, todo mundo va a pasar. Todo mundo va a pasar. De eso estoy seguro, ¿no? ¿Por qué? Porque pues hay gente que no entró a la clase, después dice, bueno, pues ahí mi amigo me va a ayudar y él va a hacer el trabajo y listo, ¿no? Y tal vez lleguen con muy buen promedio a la facultad, ¿sí? Pero en la facultad es donde se va a poner en serio difícil. ¿Por qué? Porque ahí no va a haber miramientos, ¿sí? Sé que ahorita, por ejemplo, la gente que está en ingeniería está sufriendo porque están en línea. Y entonces, esto que le estoy viendo, le estoy mostrando, pues ahora imagínense que van a ver ustedes, bueno, para que vean que no les miento, ¿no? Que realmente me preocupan esos 20 gentes que ya se fueron, que dicen, ya me voy porque no me gustó o me aburre esta clase. Pues si les aburre esta clase, en serio, les planteo a esos compañeros que se vayan, se cambien de área, porque si no van a sufrir mucho en la facultad, ¿no? Bueno, a lo mejor son gente muy brillante y se pueden poder estudiar por su cuenta y acepto eso, ¿no? Pero bueno, dicen, ¿qué pasa si no me hubiera ido por GeoGebra? Digo, pues si no se quieren ir por GeoGebra, pues me voy a regresar aquí al, al simulador y vamos a entrar aquí vamos a navegar un poquito en la página del española. Vamos a entrar a cinemática. Vamos a entrar a los movimientos curvilíneos. Y vamos a ver que por aquí viene el tiro parabólico. Y también viene el simulador, ¿no? También viene el simulador. Y también está bonito, ¿eh? Donde dicen aquí ahora, eh, yo elijo la altura, por ejemplo, 50 metros, pero ahora elijo las componentes. No elijo la velocidad inicial, sino que ya me dan las componentes, ¿no? Y le digo nuevo. Y ahí me calcula valores, ¿no? Yo cuando vi este simulador dije, qué padre, no me gusta.
Pero de pronto dije, no, espérate, Daniel, no te pongas pesado. Pone las ecuaciones que les puse, ¿eh? Pero de pronto me pone en esta parte. Me pone en esta parte, ¿no? Que es bien padre esta parte. Esta. Me dice, el cálculo del ángulo teta para el cual el alcance es máximo se obtiene así. Cuando digo que dx en dt es igual a 0, y me ponen aquí esta página. Es un interesante ejercicio de cálculo de derivadas y simplificación de expresiones algebraicas. Y de pronto dije, pues está padre, ¿no? Pues que lo haga el alumno, ¿no? Todo esto. No, digo, espérate, si le digo que lo haga el alumno, mucha gente se va a espantar. Bueno, yo también me espanté, porque de todo esto, de esto que está en el cuadrito, llegan acá, llegan a esto, ¿sale? Y entonces dije, ¿a poco se puede llegar fácilmente de aquí a acá? Bueno, obviamente para ello primero tengo que saber derivar, ¿no? Tengo que saber qué significa eso que dl en dt. Aquí lo que me está diciendo, cómo cambia la longitud respecto al ángulo, ¿eh? Digo, no, bueno, primero no han visto derivadas. Dije, bueno, pero yo ya sé derivar, ¿no? Yo ya llevé derivadas. Y me puse a hacer esto. Pues, cuando iba en la tercera hoja de cálculos, dije, no, pues sí está difícil, ¿no? Bueno, no está difícil, está laborioso. Y entonces por eso entendí que les puso aquí. Es un ejercicio bien interesante de cálculo y de simplificación. Estoy de acuerdo con él, que es un ejercicio que va a demandar tiempo. ¿Por qué? Porque para llegar de aquí a acá, necesito saber un poquito más de álgebra, ¿no? Y entonces cuando vi esto, pues ya dije, no, no me voy a ir por esto, ¿no? No me voy a ir por este simulado. Y dice, ¿y esto dónde lo van a ver? Pues esto ya es nivel de facultad. Primeros semestres de la carrera. Y entonces digo, no, pues no quiero fastidiarle la vida. De algo que en principio van a ver en la carrera, ¿no? Bueno, entonces por eso que no recurrí a este applet, ¿no? Y recurrí al famoso GeoGebra, ¿no? Bueno, entonces, si hay alguna duda, comentario, nada. No, Creo que profesor. no, profe. Bueno, pues va a haber dudas cuando pues se pongan a jugar con este simulador. Y entonces, bueno, pues eso ya lo vemos la semana pasada, ¿no? Perdón, la siguiente semana. Yo estoy ahí pensando en desayunar, ¿no? Bueno, entonces, pues aquí le dejamos, ¿no? Entonces, que tengan buen día y buen fin de semana. Muchas gracias, profe. Igualmente, Profe, hasta luego. Hasta luego.